Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Juan 1:1, de la Biblia. Juan 1:1 en la Biblia, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los detalles. Juan 1:1 en la Biblia, se puede dividir en dos partes: A, de quién se habla, y B, lo que se dice de esa persona. Vamos a ver de quién se habla del Verbo, o palabra viva. Esta declaración acerca del Verbo, se halla exclusivamente en los escritos de Juan el Evangelista, y como muchos ya sabemos, en el versículo se habla de Jesús, el Hijo de la Virgen María. Cuando Cristo andaba entre los judíos, se enseñaba que la palabra de Dios era lo mismo que Dios. ¿Por qué Juan el Evangelista llamó a Cristo el Verbo? Porque Jesús es el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, que conozcamos a Dios, tal como dice el versículo Juan 1:18. Como vemos, el versículo comienza diciendo: en el principio era el Verbo. Esto nos declara la existencia de Jesucristo, no solo antes de aparecer encarnado en María, sino desde toda la eternidad. El mundo existe desde la creación del sistema solar, pero el Verbo ya existía en el principio. O sea, antes de que el mundo comenzara a existir. El que era en el principio, Jesucristo, no comenzó con el principio de los tiempos, sino que existió y ha existido siempre. También en el versículo de hoy leemos: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto quiere decir que Jesucristo coexistía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, ver San Juan 17:24. Por eso, en el Viejo Testamento, cuando Abraham interactuaba directamente con Dios, en Génesis 19:23-33, por ejemplo, en realidad, era con Jesucristo, quien representaba a Dios en esos tiempos del Viejo Testamento. En Génesis 18:1 en la Biblia, leemos que Yahvé Dios se le apareció a Abraham, en apariencia humana. Pero, sería el propio Dios quien apareció a Abraham. En esto encontramos cierto detalle que nos trae a luz, algo que debemos tener presente. Pues Génesis 18:1 dice: después le apareció Yahvé a Abraham en el encinar de Mamre. Muchos eruditos, o exégetas de la Biblia piensan que, en realidad, Dios mismo no apareció a Abraham en esa escena de su vida. Sino que esta es una presentación de Jesucristo en forma humana, miles de años antes de su encarnación en María, la madre de nuestro Salvador. Una pregunta es: ¿quién ha visto a Dios? San Juan 1:18 nos dice que, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También Primera de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Es lógico, entonces, suponer que quien le apareció a Abraham era Dios en la persona de Jesucristo, 2000 años antes de su encarnación y nacimiento en Belén. Así que, si Dios apareció a alguien en el Antiguo Testamento en apariencia humana, y nadie ha visto a Dios Padre, tiene sentido que la aparición en Génesis 18:1 estuvo representada por el Hijo Eterno de Dios, antes de su encarnación en Belén. Referente a San Juan 1:1, el versículo de hoy, hay dos clases de palabras: 1, la palabra que se piensa, y 2, la palabra que se expresa. La palabra que se piensa la llamamos concepto,
y es el producto de lo que concebimos en la mente. En este sentido, la segunda persona de la Deidad, o Trinidad, es perfectamente llamada el Verbo de Dios, porque es el unigénito Hijo del Padre, que conoce a Dios como a sí mismo. Además, en su mente infinita, Dios tiene a Jesucristo como su Hijo unigénito, o único. En cambio, todos nosotros somos hijos adoptivos de Dios a través de Jesucristo, si logramos ser hijos adoptivos de Dios al obedecerle. Esto es debido al pecado que cometemos diariamente, y durante todas nuestras vidas, un bebé recién nacido, califica para ser hijo de Dios automáticamente, mientras sea un bebé. Un famoso filósofo francés llamado René Descartes, decía, pienso, luego existo. Esa era la base de su filosofía, ya que de nada estaba tan seguro como de que pensaba. Ahora, si esto ocurre en un ser humano, ¿qué podemos decir de la mente de Dios, cuyo concepto es una palabra viva y sustancial? En Mateo 3:9 leemos que, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Eso es porque las palabras pensadas por Dios son palabras vivas. Por eso Jesucristo es el Verbo de Dios, y verbo significa, acción, principalmente en gramática. Por tanto, las palabras pensadas por Dios conllevan, acciones. Por eso, Dios puede crear y actuar con solo el pensamiento, si es su voluntad. Dijimos que hay dos clases de palabra, y hemos estado tratando la palabra que se piensa. Dijimos que la otra clase de palabra es la palabra que se expresa al exterior, pues es un medio de comunicación de lo que pensamos. Mediante ella nos relacionamos con las demás personas. En este sentido, Cristo es la palabra de Dios, y de eso nos habla la Biblia en Hebreos 1:2, ya que en ese versículo leemos que, en estos últimos días nos ha hablado, Dios, por medio de su Hijo, Jesús. Y es necesario que Dios nos hable por medio de Jesucristo, así como fue necesario que Dios hablara al pueblo de Israel por medio de Moisés, ver Éxodo 20:19. Cuando decimos algo con la boca por medio de palabras, se dice que se ha dicho verbalmente. Por tanto, según Hebreos 1:2, Dios nos ha hablado verbalmente por medio de Jesucristo, y esto determina que Jesucristo es la palabra de Dios, o el Verbo. Recordemos que cuando estábamos en la escuela aprendimos que el verbo es la parte activa en una oración gramatical, lo que le da sentido. Asimismo, Cristo da sentido para que entendamos quién es Dios, y nos ha puesto en claro la mente del Padre Dios con respecto a nosotros. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos de estas cosas directamente desde la Biblia. Pues debemos leer y escudriñar la Biblia que los seguidores de Jesucristo usan, ya que en ella se encuentra todo lo relacionado con Dios. También es importante notar que solo Cristo podía, y puede, declararnos con toda precisión, exactitud, y profundidad, la mente de Dios, y eso es porque, 1. Solo Cristo conoce exhaustivamente al Padre Dios. En Mateo 11:27 Jesús dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 2. En todo lo que Cristo hacía y decía, mientras se encontraba en Israel, Él era Dios manifestado en carne, lo cual está respaldado por lo que leemos en 1 de Timoteo 3:16, donde dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, esta es una enseñanza de suma importancia para nosotros. Por tanto, Cristo es la palabra de Dios encarnada,
como se lee en Juan 1:14. Es decir, que Cristo es la traducción más exactamente posible de Dios al lenguaje humano, de tal modo que, quien ve a Jesús, ha visto al Padre Dios, tal como leemos en Juan 14:9. Podemos decir que Juan el Bautista era una voz, ver San Juan 1:19-23, pero Cristo es el Verbo que bajó del cielo para revelarnos al Padre. Que Dios bendiga y guarde a usted.